porque es que es importante entender autónomo, porque la siguiente tema que vamos a ver es anestesiología. Entonces tiene que tener los bases de autónomo para poder entender anestésicos. ¿Válido? Y lo que decían algunos de sus compañeros, en estos tiempos es bueno venir a clase. Pues es bueno venir siempre, ¿no? Pero en estos tiempos en particular, porque aquí vamos a empezar a utilizar un idioma un poco diferente, no difícil. ¿Listo? Entonces, difícil se le hace si pierde una clase, pues cuando estemos hablando de parasimpáticos miméticos y parasimpáticos líticos de inhibición irreversible, pues no, esa vaina se le volvió pues. Pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para que le quede claro. Yo, Nicolás, buenos días. Buenas tardes. Aquí al fin me salió de verdad. Farmacología del autónomo. Esto que vamos a ver ya lo habíamos visto conmigo, una gran parte, y lo otro lo han visto en otros lados, en fisiología, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y se los digo que lo habían visto conmigo porque esta la saqué de morfofisiología. Esto lo vimos con ustedes en un momento dado. Y como vamos a hablar de farmacología del sistema nervioso, en este caso particular el autónomo, pues toca empezar por cómo se cuenta ya con la división del sistema nervioso en general. Porque uno le dice sistema nervioso y háblame del sistema nervioso, Catherine. Entonces uno dice cerebro. ¿Por qué no se pone la mano de una vez? Cerebro. Y de pronto a los 3 o 4 segundos dice, hola, la médula espinal está bien. Y hasta ahí, y ya. Y ahí salió pues del tema y suerte es que te vi. Pero resulta que como ustedes son médicos en formación, pues entonces hay que profundizar en esos temas. Y resulta que el sistema nervioso tiene dos grandes divisiones. El central, que es el que uno más o menos da pie con bola, y evidentemente si hay central, uno podría preguntar si hay una función periférica. ¿Listo? Y el central, pues como lo ven ahí, ahí está la división. Ya no es el cerebro. Ahora el cerebro hace parte del encéfalo. ¿Listo? Del encéfalo, que está conformado, obviamente por el cerebro, el cerebelo. Es un órgano que uno dice, yo sé que yo tengo cerebelo, no sé muy bien para qué, pero yo lo tengo. Y las funciones del cerebro son también buenísimas. Y la médula oblonga es el inicio, ¿no? ¿Se acuerdan de allá del agujero occipital? Sí, yo sé que se acuerdan, el foramen occipital. El inicio de la médula espinal empieza con la médula oblonga. Allá en la médula oblonga es donde está el centro regulador de la respiración, el centro neumotal. Entonces eso es sistema nervioso central. Y muy buena la deducción de ustedes de decir que hay una sección periférica. Y aquí está la división, conformada por el sistema nervioso somático. Ya miraremos un poquito qué es esa vaina somática, las funciones. Y llegamos a donde nos interesa, a autónomo. Nosotros nos vamos a ir por aquí. Todas estas clases nos vamos a ir por autónomo, que a su vez está dividido, como lo observan ahí, en simpático y parasimpático. ¿Listo? Entonces si ven que ya empezaron estas palabras, yo sé que ustedes las han escuchado en algún lado, pero ya no dejan de ser simpático y parasimpático, no sé qué más vaina. Entonces, por eso les digo que tienen un lenguaje ahí como un poco particular. ¿Válido? Esa es la división. Y resulta que el hecho de que estén divididos no significa que estén divididos. Resulta que funcionan en conjunto, que están absolutamente unidos como matrimonio, pues, total. En el momento en que hayan divergencias entre uno y otro, ese matrimonio no se puede separar. Si hay alguna divergencia, ese animal está en riesgo de muerte. Y ya lo vamos a ver. Entonces ellos funcionan
No es que uno por allá y otro por acá, funcionan perfectamente sincronizados. Es una vaina absolutamente loca. Ya lo vamos a ver un poquitico más en detalle, pero acuérdense de eso. Funciones, aquí es donde empieza la explicación, porque el central es la, como lo menciona ahí, la porción central e integradora. ¿De qué? Vean, sensaciones corporales. La porción central e integradora de las sensaciones corporales. No te comparto el video Las sensaciones ahora. corporales vienen del medio externo. Eso le sirve para usted también. Sensaciones corporales, todas le llegan del medio externo. ¿Listo? Y entonces lo que hace el central es coger esas sensaciones, integrarlas, interpretarlas. ¿Vale? ¿Y quién le hace llegar esas sensaciones allá al cerebro? Este personaje, el periférico. El periférico capta la información de esas sensaciones corporales, la capta, se la envían al central, el central coge y organiza, procesa la información y emite una respuesta. Y esa respuesta la envía el periférico. ¿Sí ven? El periférico lo que está haciendo es cogiendo información del medio externo, información fisiológica. Se la envía al central, el central dice, esta vaina está pasando esto, no sé qué más vainas, y emite una respuesta. ¿Está viendo fisiología? No, más o menos. Bueno. Ya la vi. Papior ya la vio. ¿Se acuerdan de una vaina que se llamaba homeostasis? ¿No se acuerdan? ¿Qué es homeostasis? La regulación que tiene la célula con el medio interno y el medio externo. ¿Cómo dices? La regulación que hay entre el medio externo y el medio interno. La regulación, el equilibrio. ¿Y el medio externo cuál es, Laura? Pues el externo. Lo corporal, lo externo. Lo afuera, sí. Lo de afuera. Ajeno al cuerpo. ¿Y qué es la otra parte que dijiste? El interno. La regulación que entra ahí entre el medio externo y el medio interno. Siempre tienes que andar homeostásicamente. En el momento en que no regules, haces esto y estás enfermo. Y la regulación del medio externo, alguien tiene que llevarle esa información para que regule. Es el periférico. Como los ejemplos, como uno con ejemplos siempre funciona, ¿cierto? Sí. En ese momento estamos aquí, está haciendo algo de calor, pues por eso. ¿Listo? Entonces, eso es una sensación corporal, ¿o no? Uno está sintiendo calor. Obvio, esa sensación corporal la captan los termorreceptores realizados en la piel, conectados con el periférico, y el periférico envía la información al cerebro. Y el cerebro dice, uy, madre, esa vaina ya está haciendo calor. Hay que emitir una respuesta para contrarrestar ese calor. Y la respuesta es constreñir o dilatar. Vasodilatar para liberar calor. Y entonces cuando usted libera calor, Laura, usted entró en equilibrio, en homeostasis, y así todas las que usted quiere. El medio externo le manda información de frío, de calor, lo que quiera, de hambre, de sed, de sueño. Tiene que haber una respuesta. Ese es un ejemplo. Si usted entra a un cuarto oscuro, a un lugar oscuro, totalmente oscuro, vuelve y juega. Los fotorreceptores captan esa información por el periférico, se la envían al cerebro y dicen, el cerebro dice, esa vaina que está pasando allá, emite una respuesta. Y la respuesta es que la pupila se dilata. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para equilibrio, homeostasis. Entonces, la homeostasis, Laura y asociados, lo vamos a ver más adelante, está gobernada por dos sistemas: el sistema nervioso y el endocrino. Es el otro que también regula esa situación
de sensaciones corporales. Y bueno, sensaciones corporales aquí ya se refiere a una de las funciones fisiológicas. ¿Válido? Y les estoy diciendo, entonces si ven que el matrimonio es Sin divorcio. vamos a ver si la pillan desde ahora. ¿Qué pasa si acá hay un cortocircuito? Pues la información No llega la información, ¿y qué más pasa? No hay una respuesta al organismo. No hay una respuesta, no hay un equilibrio, no hay una homeostasis. Resulta que es que ahora usted hipotéticamente entró a un sitio oscuro y ni dilata, nada. ¿Ve? Entonces se pierde la homeostasis y eso se llama animal enfermo, eso se llama enfermedad sencilla. Y así sucesivamente. Eso es lo que tiene que ver con el central. ¿Y listo? Entonces la unión que hay. Conclusión, el central coge la información y la procesa. Y el periférico, obviamente lo que hace es enviársela y a su vez llevársela para que haya la famosa homeostasis. Y entrando ya un poco más en detalle, en nuestro periférico, acuérdense que tiene dos divisiones, el somático y el autónomo. Esa es la división del periférico, somático y autónomo. Me devuelvo para que no se pierda. No, pues me devuelvo para no. Miren, periférico está ahí en somático y entonces el somático es el sistema nervioso somático, encargado de las actividades reflejas voluntarias. Inerva la musculatura esquelética. Todos esos músculos que vimos allá en Morfo al principio, que los músculos de la masticación, que los músculos del miembro anterior, que los extensores, que la prensa abdominal, todos esos músculos esqueléticos, y se llaman esqueléticos pues porque están sobre el esqueleto, es lo que llaman la carne. Sobre todos esos músculos usted tiene actividad voluntaria, usted los puede mover a voluntad. Por ejemplo, mire, usted puede interrumpir la clase a voluntad. ¿Sí? Entonces, todo eso que ustedes están escribiendo es voluntariamente. Ustedes tienen manejo voluntario sobre estos músculos. Y eso es gracias al somático. Hay una farmacología del somático. Sé que algunos de ustedes se van a especializar en una anestesiología, ya hay posibilidades, ya hace tiempos existen los anestesiólogos veterinarios, y ustedes, que algunos de ustedes van a hacer, van a tener que ver con farmacología del somático. Se utiliza mucho en la anestesiología. Y lo otro es el autónomo, sistema nervioso autónomo, Camilo, sinónimo, autónomo, obvio. Involuntario, este era voluntario, involuntario, autónomo, visceral, vegetativo, y en esos otros, por ahí tengo otro, ahorita me acuerdo, autónomo, voluntario, visceral, vegetativo. Y tiene toda esa cantidad de nombres. Ya que tener el sistema nervioso autónomo es una maravilla. Porque mire que este Camilo, inervar la musculatura esquelética, mire lo que inerva este personaje. La musculatura lisa. ¿Se acuerda cuando vieron histología? ¿Cómo les fue? Bien. ¿Cómo eran las capas de un órgano? ¿Cómo era la vaina? La mucosa, la submucosa, la muscular de la mucosa. ¿La qué? La muscular de la mucosa, abajo de la mucosa. La serosa. Otra vez la lección. La última. ¿Cómo eran las capas? La circular interna y longitudinal externa. Esa es una muy buena versión. ¿Cómo era la otra versión? Era la mucosa, la submucosa, ¿cuál era la que seguía? Muscular de La muscular
parecer. Entonces sí ve que histología no fue tan perdido. Obvio. La musculatura lisa, porque es que esta es musculatura esquelética estriada y histológicamente esta es musculatura lisa. Y la musculatura lisa, mire dónde está, vean. En glándulas, en el músculo estriado cardíaco, en toda la porción digestiva. ¿Listo? Por eso se llama visceral, Camilo, y asociados. Porque es que el autónomo está donde haya vísceras. Y las vísceras tienen en común que tienen musculatura lisa. Entonces, miren la importancia tan tenaz del autónomo. Le gobierna todas sus funciones viscerales. Todas. Y se llama entonces, por eso es que se llama visceral, porque es que le está inervando todas las funciones viscerales. Se llama involuntario, o es que su merced tiene control sobre las vísceras. Ni una. O control sobre este personaje, con usted o sin usted. Aún dormido, él sigue latiendo. Con usted o sin usted le funciona. Con usted o sin usted funciona la digestión. Con usted o sin usted funciona la secreción de las glándulas, por ejemplo las salivales, ¿sí? O las glándulas mamarias. Se está lactando y así todo lo que usted quiera. Entonces, eso lo hace el autónomo. ¿Y saben por qué? Porque ustedes son unos tipos muy ocupados. Demasiado ocupados. Ustedes tienen que andar pensando en estudiar farmacología, estudiar no sé qué más vainas, dígame esa materia que está viendo. ¿Vale? Que está estudiando semiología, que no sé qué más vainas, monogástrico, tienen que ir a verse con el novio, tienen que hacer parte de todas las actividades o con la novia, tienen que escribir. Me está diciendo. Hasta aquí llegó la generación. Sí, porque no tienen novio, tienen perritos, perrijos. Digo que tenemos los dos desde perrito. Se tiene que crear, escribir un libro, cosas de actividades mucho más elevadas que nos caracterizan a los humanos. Y usted, Laura, no tiene que estar, no tiene tiempo para andar pensando a ver si pone a latir el corazón o no, o para ver si hace secreción salival. Usted no tiene tiempo para andar en esas vainas. Eso se lo deja al autónomo. Imagínense qué maravilla. Resulta que el autónomo es ejemplo de evolución de las especies. De ese tamaño es, mejor dicho, si no tuviéramos autónomos seríamos bacterias, literal. Porque hasta los insectos tienen autónomo. ¿Vale? Ustedes miren la importancia del autónomo. Regula todas las funciones viscerales. Todas las funciones viscerales sobre las cuales usted no tiene control. ¿Vale? Eso por ese lado. Entonces sí. Y también se llama vegetativo, ¿no? Por ahí creo que les dije que también se llama vegetativo. ¿Qué pasa cuando un joven, no de este país, y mucho menos de esta ciudad, un joven de Pakistán, nada que sea, por allá en la recontraña, el joven de Pakistán se toma sus aguardientazos y entonces coge la moto y dice, no, pero usted está, no, que yo manejo así, pero lárguese, hágale con algo. ¿Sí? Y a los 10 minutos, ¡pah!, contra un poste. Él era súper y hace trauma cráneoencefálico y se lo llevan para el hospital. No, porque no hay esa ¿Y cómo es que dicen? Que ese joven quedó como láser un medio, como como en un Pakistán. vegetal. Quedó como un vegetal. No, y María, pero después le cuento el resto de la historia, que es lo que más rabia me da. El resto de la historia se la cuento ahorita, Carolina. Entonces el joven queda como un vegetal. ¿Qué está sucediendo con este joven desde el punto de vista del autónomo? ¿Qué está pasando ahí?
no le está funcionando bien, no le está funcionando el central y él está bajo el gobierno del autónomo, solo funciones corporales. Y para que ese vegetal no fallezca, hay que primero meterlo a una UCI, ¿cierto? Y entonces, como la respiración también es parte del autónomo, y control de respiración es muy poco, entonces obviamente hay que colocarle respiración asistida, etcétera, etcétera, soporte cardio, ventilatorio, etcétera, etcétera, porque quedó como un vegetal. Es decir, si se den cuenta ahorita lo que les decía, que no puede haber entre central y periférico, porque si no va a quedar como un queda con funcionamiento del autónomo. Queda vegetal. ¿Y qué es lo que dicen? Que no, que ya llamaron a los familiares ¿para qué? Desconectarlo. Para que lo desconecten. ¿Qué es desconectar? Quitarle el respirador. ¿Eh? Lo peor de la historia es los familiares. A mí me da una piedra, porque entonces los familiares quedan acá con una tragedia, no sé qué muy vaina, la mamá, en fin, el papá, la mamá, allá muy juiciosa en la casa, y mi hija, quién sabe de dónde andará, haciendo piques ilegales. ¿Sí o no? Eso es lo que a mí me da piedra, me da piedra con la pobre mamá que entra pues porque su merced se puso a hacer piques ilegales. Entonces queda el problema con los familiares y con madres. Y el chico muere y entonces por las redes sociales vuela muy alto. No se tocaba. Parce, en la buena, vuela muy alto. Parce, forever, vuela muy alto. Hola. Sigue haciendo piques ilegales. Sí, exacto. Parce, perrito, vuela muy alto. Vuela. Mi perrito. ¿Sí ves? Esos son los problemas míos. Pero igual, también ser joven hace, eso hace parte de ser joven. Bueno, okay. En morfología. Tienes toda la razón, Carolina. Es más, te puedo decir que se las traje de morfofisiología. Y la vamos a volver a explicar. Entonces, vuelve y juega. Aquí está el éxito literal. Aquí está el éxito, no de pasar la evaluación de autónomos, de eso no se trata. Aquí está el éxito de entender qué es autónomo. Ya de pasar la evaluación. Es entender qué es autónomo. Entonces, vuelve y juega. El dibujo no es para que se lo aprendan ni para que se lo copien por ahí, sino para que lo entendamos. Si usted lo entiende, pues es muy fácil. Entonces miren que el dibujo, a pesar de que es un dibujo absolutamente loco, es un dibujo sencillísimo, además tiene toda la lógica del mundo, porque le están diciendo préstame, prestado, me lo reclama porque la inseguridad en uy, entonces miren este dibujo loco, pero tiene toda la lógica del mundo. Primero le está diciendo que esto es un dibujo del simpático y el parasimpático. Luego le está diciendo que esto es un esquema del sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces ahí vamos bien, listo. ¿Qué otra vaina obviamente llama la atención? Miren que las conexiones, miren los órganos, y si ustedes entran un poquito más en detalle, se dan cuenta que estos órganos son vísceras. Todos los que están viendo ahí son vísceras. Acuérdense que inerva vísceras. Recuerden que la víscera no tenemos control. Entonces,
ya adquiere también lógica del dibujo. Y hay otra cosa, que los órganos se repiten, se duplican, miren, con eso, que los órganos ahí en el dibujo se dupliquen, se repitan, le están diciendo que cada víscera tiene inervación doble. Cada víscera azul tiene inervación doble. ¿Listo? El corazón tiene tanto inervación del simpático como del parasimpático, y así sucesivamente. Cada víscera tiene inervación doble. ¿Válida? Pues sigue adquiriendo más doble. Y la otra vaina, muchachos, es que cada sistema, un sistema predomina sobre el otro de acuerdo a las circunstancias externas, porque acabamos de decir que ¿sí? Regula lo que venga del exterior. Entonces hay predominio según las circunstancias en que nos encontremos, nosotros los animales. Entonces hay predominio del uno sobre el otro. Y ese predominio obviamente provoca efectos sobre los órganos que están inervando. ¿Válido? Entonces, para que nos quede más fácil, empecemos con el simpático. ¿En qué momento predomina el simpático? ¿Y cuáles son los cambios que empieza a hacerle a los órganos que evidentemente están inervando? Entonces el sistema nervioso simpático se activa en momentos de fuga, de huida, de protección, de lucha, de pelea. Hay momentos en que toca huir, por ejemplo, no sé, se me ocurre un leopardo cazando, todos los efectos del simpático. Huida, luchas, peleas, etcétera, etcétera. Pero también tiene una característica esa situación. Ese simpático se activa por cortos tiempos. Tiempos cortos. Por tiempos cortos. ¿Sí o no? ¿O es que usted está peleando todo el día? O sea que usted, mejor dicho, usted pelea un ratico. Pelea lo suficiente para ganarle al otro. Pero ya está No para ahí. perder. Porque si no puede andar pues enfermo todo el día. Entonces tiene esa característica que el simpático se activa por tiempos muy cortos. Si a mí me va a coger un carro o una moto, ¿se acuerda que me da un susto? Me dijo, madre, ¿qué sucede con ese susto? Porque es que ya ahí viene la moto. Las pupilas se dilatan, ¿no? Que viene la moto. Aumentan los latidos del corazón. ¿Para qué? Porque es que usted necesita cantidad de oxígeno por acá arriba, para que usted tenga oportunidad de reaccionar. ¿Listo? ¿Qué otras cosas sucede con los bronquios? Se dilatan. ¿Se acuerdan que qué susto? ¿Dónde va? Por favor, ¿qué pasa? Porque obviamente necesitan más oxígeno para darle al cerebro para que tenga tiempo de pensar y reaccionar. ¿Listo? Y así sucesivamente. Yo no creo que usted me va a poner a hacer la digestión. No sé si como que, Dios mío, no sería como pues ya no jodas. Entonces obviamente las contracciones estomacales disminuyen. Eso lo vamos a dejar ahorita. Lo mismo las contracciones intestinales. ¿Cómo se llaman las contracciones intestinales? Bueno, el peristractismo disminuye. Es obvio, ¿no? ¿Listo? Y acá dice que en esas actividades se estimulan las glándulas suprarrenales. Pero, ¿cómo es, Catherine? Muy bien. Resulta que es que en veterinaria se dicen adrenales y no están separadas. Entonces se estimulan las glándulas adrenales. Y se estimulan las glándulas adrenales para segregar, ¿qué, Catherine? Ah, ese pedacito, sí, hasta ahí le llegó el 2.5 en la respuesta. Hasta ahí le llegó. Adrenales en histología, ya se habla de adrenales. ¿Sí?
Total. Porque segregan adrenalina. Junto con el cortisol segregan adrenalina, por eso se llaman adrenalina. Y la adrenalina contribuye a eso, a todo lo que sucedió, a dilatar, a taquicardia, a broncos dilatados, etcétera, etcétera. Todo con el fin de que usted salga del problema rápido. ¿Sí? Que usted tenga la oportunidad de esquivar el carro. Y entonces uno dice, hijo de madre, yo no sé cómo terminé aquí encima del andén. ¿Sí? Y ya, pasó el carro, el susto y ya. Entonces si ven que es una situación de muy corto tiempo, no le digo, es de muy corto tiempo. Entonces ahora sí entienden por qué se llaman los deportes extremos que practican de otro país. Porque es adrenalina pura, marica. Adrenalina pura, marica. Por eso entonces hace piques ilegales y bailan de esas cosas extrañas. Se botan uno allá del puente 400 metros abajo, yo no sé. Adrenalina pura. Pero no solamente en esos casos de huida, de lucha, de defensa. Cuando usted está haciendo deporte, pues usted está bajo este efecto. Acuérdense que usted está en una competencia, está jugando micro y no está pensando en, ay, tengo como hambrecita. No, usted está pendiente, ¿cierto? Está pendiente del balón, de la vaina, etcétera, etcétera. En ese tipo de actividades es puro predominio del simpático. Pero es corto la situación. ¿Válida? Entonces esas son las funciones del simpático. Entonces, si usted entendió, creería yo que entendió. Si usted entendió esta vaina, entendió farmacología del autónomo. Entonces uno dice, ay, madre, cuando yo coloco un fármaco simpático benéfico, ¿qué va a pasar con el corazón? ¿Qué ataque tibetito? Etc. ¿Listo? Y en el otro extremo tenemos el parasimpático. Parasimpático se activa conservación, equilibrio, ¿sí? Básicamente ese es el encargado de la conservación, del equilibrio homeostático, ¿verdad? Ese es el encargado. Y así se la pasa uno el día entero. En este momento el equilibrio, pues el equilibrio basal. Entonces es eso. En este momento todos estamos bajo los efectos del parasimpático. ¿Listo? Conservación, tranquilidad. En este momento su frecuencia cardíaca no está elevada, está dentro de los rangos. ¿Listo? Está haciendo una respiración adecuada, no está broncodilatando, etc. Es un buen momento para hacer, ya empezó a hacer hambrecita. ¿Listo? Y es un buen momento para hacer la digestión. ¿Ven? Entonces el parasimpático se encarga de conservación, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, evidentemente, nos la pasamos todo el día y pasan días. Siempre estamos bajo los efectos del parasimpático. ¿Listones? Claro es. Entonces miren que el dibujo ya como que tiene sentido. Ahorita volvemos sobre estas cadenas, de las puedo explicar un poco más adelante. Pero ahorita volvemos a explicar. Es el activo del sistema nervioso simpático. Cadenas, hebritas. Ahorita las volvemos sobre el. Profe Break, está haciendo hambrecita, ¿no? No, Juan José, mire, mientras nos paramos, volvemos, usted, no sé qué, ay, no jodas. De pronto mañana un ratito, pero ahorita no. Estamos, mira, ya que vamos a acabar. Y me pierdo el hilo. Bueno. ¿Listones?
Entonces, simpático y parasimpático. Así funciona. Tarea Acabamos. opcional. Opcional es eso. Si usted quiere la hace, si no, no la hace. ¿Quién la puede obligar? ¿Quién le puede decir que la haga o no la haga? La nota, La nota la obliga a hacerla. la nota obliga a hacerla. El cuestionario le obliga a hacer las tareas. Eso sí, el resto, por favor, revisen neurotransmisión y sinapsis. No se las digo yo porque entonces terminan ustedes regañándome a mí. Diciendo, ay, este man otra vez va a hablar de sinapsis, si ya nos hablaron en ya la sabemos, no sé qué miércoles. Entonces, revisen neurotransmisión y sinapsis. Y tiene que revisar neurotransmisión y sinapsis porque esto que estamos hablando es impulso nervioso. Lo único que me voy a detener es eso. Y el impulso nervioso se llama sinapsis. Entonces, por eso tienen que revisar. Voluntario. Y como sé que ya saben de neurotransmisión y sinapsis, pues entonces aquí están estos personajes, los neurotransmisores. Transmiten el impulso nervioso, por ejemplo, neurotransmisores. ¿Válido? Ya nos estamos metiendo pues a conocer un poco más en detalle nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Listo? Entonces vuelve y juega. Simpático y parasimpático. Entonces, ¿cómo funciona el sistema nervioso autónomo? ¿Cómo funciona eso? Entonces, bueno, sistema nervioso autónomo, división, simpático y parasimpático. Resulta que el autónomo, sus fibras nerviosas